Se les denomina los Chicago Boys a aquellos economistas chilenos que una vez cursados sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile continuaron perfeccionando sus conocimientos en la Universidad de Chicago. Buscaban instituir un sólido programa de estudios y de investigación económica por 3 años, prolongable hasta 1961. Dicho convenio contempló la presencia de profesores norteamericanos en Chile, la creación de un centro de investigaciones económicas, la selección de becarios chilenos para perfeccionar sus estudios en Chicago y la realización de investigaciones acerca de la realidad económica chilena. Consiste la teoría del monetarismo. El monetarismo es una doctrina económica que se basa en la idea de un aumento en la oferta monetaria. ¿Qué plantea esto? Las autoridades monetarias tienen el control de la oferta nominal. Las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. De esta forma, cuando la oferta de dinero crece más allá de lo que las personas desean, estas buscarán reducir su cantidad de dinero comprando bienes o activos. Este comportamiento dará una mayor posibilidad de dinero, lo que incrementaría la producción en el corto plazo. Y para el largo plazo no es posible librarse del exceso de oferta monetaria, por lo que los precios se ajustarán al alza. Se recomienda entonces que las autoridades monetarias se sujeten a una regla monetaria en donde se aumenta la cantidad circulante a una tasa constante y estable, que se relacione directamente con la tasa de crecimiento que tiene el país. Entonces, unas de las medidas económicas propuestas por el monetarismo son: primero, el monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tienda al equilibrio entre el PIB y la inflación. Segundo, control de la inflación. La autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionados y deflacionados. Una de las herramientas que tiene la autoridad monetaria para controlar la inflación es manejar la tasa de interés. Si existe temor de mayor inflación, la tasa de interés debe aumentar de modo que el dinero sea más caro. Por el contrario, ante una posible deflación, la autoridad monetaria debe reducir la tasa de interés. Tercero, la reducción del papel del Estado en la economía, ya que esto generaría ineficiencia. Cuarto, promover la apertura comercial. Estaríamos hablando de promover la libre circulación e intercambio de bienes y servicios. Quinto, no buscar la plena ocupación. Existiría una tasa de desempleo natural y si el Estado intenta ubicarse por debajo de esta tasa, habrían fenómenos inflacionarios. Sexto, defender la libre competencia, o sea, promover la competencia interna y externa y utilizar al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Séptimo, rechazo a las teorías keynesianas. Para dar inicio al contexto de Chile es necesario mencionar a Salvador Allende, quien asumió la presidencia de Chile en 1970, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones en un Estado de Derecho. Sin embargo, su carácter reformista produjo una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica, la cual desembocó una fuerte convulsión social. Tras esto, la posibilidad de un golpe de Estado contra el gobierno de Allende reaviva. Ahora bien, es importante recordar la situación mundial del momento, es decir, la Guerra Fría, en donde a Estados Unidos por evidentes razones no le convenía que Allende tuviera esta visión socialista. Por ello, Richard Nixon, presidente estadounidense de aquel momento, junto con su secretario Henry Kissinger, influyeron y financiaron grupos opositores a Allende para la realización de un golpe de Estado. En 1973, el general Pinochet toma el gobierno chileno mediante un golpe de Estado, quien tras el suicidio de Allende empieza a implementar reformas de libre mercado, caracterizadas por la reducción drástica del gasto público y la oferta monetaria, privatización de las empresas estatales, eliminación de obstáculos para la libre empresa, reducción proteccionismo arancelario y fomento a la inversión extranjera.
Por otro lado, las reformas duplicaron el índice de pobreza. Los salarios declinaron por el 40% bajo dicho régimen, aumentando el índice de desempleo hasta un 22% antes de un 4.3%, además de las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la limitación a la libertad de expresión, suprimiendo a su vez los partidos políticos. Asimismo, el Congreso Nacional fue disuelto. Ahora bien, ya que tenemos clara la definición de monetarismo y en qué contexto se encontraba Chile para tener que implementarlo, ¿qué ventajas y desventajas podemos destacar de esta teoría económica? Bueno, para responder esto vamos a analizarlo desde el ámbito chileno. En cuanto a las ventajas, en un principio vemos cómo Chile se vuelve un ejemplo a seguir sobre cómo controlar la inflación. Además de esto, y como ya lo han mencionado mis compañeros, se da paso a una economía de libre mercado, se reduce el gasto público y la oferta monetaria, es decir, menor inflación, como ya lo había dicho anteriormente. Vemos cómo en el periodo presidencial de Pinochet se eliminan los obstáculos de la libre empresa y además de esto aumenta la inversión extranjera. Por otro lado, y mencionando las desventajas, tenemos que primero se reduce el proteccionismo arancelario. Segundo, en 1970, es decir, antes de la dictadura, el 20% de la población de Chile vivía en la pobreza, mientras que al finalizar de la dictadura, es decir, en 1990, el número de indigentes y pobres se había duplicado hasta el 40%. También hablando del desempleo, se dice que el índice de desempleo de Chile era del 4.3%, y que en 1983, después de los 10 años de reforma del libre mercado, el desempleo alcanzó el 22%, esto sin mencionar a los trabajadores acogidos al llamado Plan de Empleo Mínimo, ya que si los incluimos en esta estadística, alcanzaría el 30%. Entre estos ítems, se nos hace importante mencionar que el crecimiento del Producto Nacional Bruto en el año 1982 fue de un 13% negativo, que la deuda externa superó los 16.000 millones de dólares y además de esto, Óscar Muñoz, economista de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina, manifestó que la política económica que se estaba aplicando en el régimen aumentaba la desigualdad, generaba desempleo, bajaba los salarios y creaba nuevamente divisiones económicas y sociales que Chile ya había superado. Entre estas también podemos mencionar la hiperinflación, la recesión económica, la violación a los derechos humanos y que las empresas con altísimos endeudamientos quebraban a un ritmo de 500 por año. En este sentido, nos preguntamos ¿cuál es la razón del fallo de esta teoría monetaria en Chile? Pues la revista APSI resume la situación de la siguiente manera. Es un fracaso que la tasa de crecimiento de estos 9 años no llegue al 3% anual, teniendo en cuenta que la histórica de Chile es del 4.7%. Que el desempleo haya sido entre 2 y 3 veces superior al del año pasado y que los salarios reales sean hoy inferiores a los de hace 10 años. Además, que bajando a los bienes terrenales tengamos hoy en Chile menos carne por habitante, menos leche, menos cereales, menos huevo que en 1972. Sin embargo, Milton Friedman defiende su teoría económica afirmando que es imposible aplicar su teoría ultraliberal en un país donde no existen libertades políticas. Buzz, what could Andy possibly get that is worse than you?